Coordenadas del Arriero. Nos encontramos una vez más acá en La Mula y hoy día no vamos a conversar sobre un libro, sino que vamos a conversar sobre varios trabajos de un antropólogo norteamericano que está de visita en Lima por unos días, que se llama Orin Stern. Quizás algunos no lo conozcan, pero que remeció hace unos 25 años la academia con un artículo muy crítico a cómo la antropología veía a Sendero Luminoso. Orin, un gusto conversar contigo. Javier. Hace 25 años tú escribiste un artículo que en inglés, si no me equivoco, se llamaba Perdiendo la Guerra. Perdiendo la Revolución. Perdiendo la Revolución, Antropólogos y la Guerra en el Perú, que luego fue traducido y publicado en la revista Alpanchis, ¿no? Que generó un gran debate. Y tu gran crítica en ese momento era: los antropólogos no la vieron, no se dieron cuenta de lo que se estaba cocinando, lo que estaba germinando en los Andes en los años 70 y que devino en Sendero Luminoso. Y tú planteabas el reto para la antropología de dejar el andinismo. 25 años después, ¿crees que te hicieron caso? Bueno, son 30 años y me siento ancianito ya. Y, bueno, eso era otra vida ya y lo escribiría de otra manera. Pero sí, o sea, el artículo no trataba simplemente de la guerra, es un poco este fenómeno del exoticismo, el otro, cómo los antropólogos veían a los Andes. Y mi argumento era de que hay un discurso que se podía llamar el andinismo, siguiendo un poco a Said y el orientalismo. En ese momento yo tenía 27 años cuando escribí ese artículo, estábamos todos leyendo Said, ya comenzaba una crítica postcolonial, postmoderna. Entonces mi idea era de que hay un discurso en torno a los Andes de otra edad, ¿no? Andes como lugar ancestral de los incas, de campesinos emponchados que mantienen los mismos costumbres. Donde el tiempo estaba congelado, ¿no? Helado. Y bueno, es un discurso que conocemos muy, es el discurso del turismo, o sea, para que hagas trekking en Cusco, para que conozcas a un curandero que conserva tradiciones milenarias. Pero mi argumento es que, por lo menos en ese entonces, que los antropólogos un poco estaban reproduciendo ese mismo discurso de un lugar fuera del tiempo, un lugar primitivo, un lugar exótico. Y un lugar donde había una suerte de equilibrio entre el hombre, la naturaleza, y claro, que todo era eso, armónico, digamos. Comunidad, naturaleza, tradición, y mucho menos sobre migración, política, comercio. Entonces, en eso iba. Y bueno, era demasiado crítico, porque realmente hay una tradición antropológica muy rica acá, hay mucha gente que estaba trabajando la historia, pero también, o sea, había algo también ahí, y creo, y hasta ahora en algunos vertientes de la crítica postcolonial sobre los Andes, la indigenidad, se van reproduciendo, para mí, una suerte de neoandinismo, donde ontologías indígenas, también esta idea de que nosotros pertenecemos a la modernidad del oeste, ellos ya conservan esta otra ontología indígena y que hasta podemos aprender algo de ellos. Y siempre es el sueño del hombre del oeste y la mujer también, que la modernidad nos ha contaminado de cierta forma y que podemos buscar lo que hemos perdido en la caída a la modernidad, en lo indígena: comunidad, religión, relaciones familiares, espiritualidad. Ahora, es un discurso además, porque lo que tú dices, como comentas, en todo el discurso de los pueblos indígenas, un dato muy fuerte es esta idea de estar fuera de la historia. Sí, sí. ¿No? Sí. O sea, es como que ese discurso que tenían los antropólogos ha permeado también al movimiento de pueblos indígenas. Eso es lo que me estás diciendo. Claro, bueno, también Said no inventó esta palabra, pero el fenómeno del auto-orientalismo. O sea, un indígena, por ejemplo, que ha vivido en la ciudad y que viaja a Estados Unidos, pero se presenta en ciertos contextos como indígena, sus
sus tradiciones ancestrales. No hay ningún problema, para mí todos estamos actuando todo el tiempo, pero es como ha habido una suerte de transacciones a través de la historia, del significado, de que en la costa se vean los Andes así, ellos escuchan lo que nosotros decimos, asimilan, ay, así soy así, voy a presentarme así, de repente una financiación en alguna ONG, me invitan a Estados Unidos en una conferencia indígena, y para repetir no hay, magnífico, ¿no? Porque también hay una tradición de racismo, opresión, y si tú ves la forma de salir, magnífico, pero es un poco como tenemos este juego de espejos, de exoticismos que, claro, que persisten. Pero que además de alguna manera borran eso que creo que en el prólogo a otro libro que tú compilaste con Marisol de la Cadena, sí. Indigeneidades, ustedes plantean pues que en realidad lo que habían eran identidades ambiguas. Claro, ¿no? híbridas. Híbridas, claro. Y que este es un fenómeno global, o sea, no hay claro. pues y no es ninguna novedad, esa es la esencia de la cultura, nunca desde el principio ha sido una cosa de purezas, sin historia, siempre, bueno, como decía el mismo Mariátegui, la tradición siempre está en movimiento, reinventándose, pero siempre tenemos el deseo como de una mariposa de poner el alfiler y ya ubicarlo en el museo. ¿Por qué se vuelve siempre a esta forma que es tan clasificatoria al final, ¿no? Bueno, para mí, o sea, lo indígena figura un poco como la naturaleza, tiene mucho que ver con la modernidad, o sea, el desencanto de la modernidad, este sentido que nos hace falta algo. Entonces, vamos a hacer yoga, o vamos a ver a un curandero a tomar ayahuasca, o hacemos un trekking por ahí. Bueno, o lo que pasa Y yo hago muchas de esas cosas también, y yo he ido a yoga en la mañana también, no estoy exculpándome de todo esto. O lo que pasa en Europa, ¿no? Que ahora ya no es ir a hacer yoga, es ser parte del ISIS. O del claro, Estado otra Islámico, cosa ¿no? es la búsqueda de una pureza, fundamentalismo, un poco una forma de identidad religiosa que borra la historia. Pero interesante también porque una de las cosas con el marxismo como ideología tan importante en el siglo XX, pero ahora el marxismo, y no digo, bueno, hay mucho de bueno en el marxismo, pero ha perdido vigencia un poco, entonces ahora se está organizando revoluciones, rebeliones, bajo el nombre de la bandera de la religión, claro, bajo otras banderas de identidades, mujer, gay, lesbian, transvesti, todo esto. Entonces es otro momento también. Claro. Volviendo al Perú y a tus trabajos, tú además trabajaste un tema que brindó una imagen distinta de la guerra que vivía el Perú, que fue tu trabajo sobre los ronderos, que se publicaron en varios libros, en castellano, pero que en inglés hay un libro que se llama Night Watch, si la memoria no me falla, ¿no? Este campesino que se rebela, ¿no? O sea, y se rebela y toma partido en la guerra, digamos, ¿no? O sea, justamente de alguna manera era la muestra de que frente a un proceso tan complejo como el que se vivía en Ayacucho, el campesino tenía agencia también. Claro, claro. Bueno, el crecimiento de las rondas es una historia de rebelión, pero en dos sentidos. Porque en el norte, en Cajamarca, la Sierra del Piura, donde yo he hecho mi trabajo de campo en los 80, es una rebelión contra el Estado. Claro. O sea, el desencanto del campesino con el policía en el puesto policial que te pide coimas, entonces ya nosotros tenemos que hacer la justicia, claro, a mano propia. En el sur, claro, es otra cosa, es una rebelión contra Sendero, no en todas partes de la sierra, pero en algunas partes. Y lo que vemos en ambos casos es, bueno, los cambios sociales en el Perú, un campesino que ya quiere tener una presencia en la nación, que ya no... Porque yo me acuerdo cuando yo vine por primera vez al 83 en el Perú, y me acuerdo fui a esa altura
de Huamachuco, de la Libertad. La Sierra de la Libertad. Y todavía cuando salías al campo, prácticamente habían campesinos que se arrodillaban al estilo del Sueño del Pongo de Arguedas. Bueno, había algunas provincias que no tenían ni siquiera conexión por carretera. Claro. En esa región, Bolívar no tenía carretera que conectara con Trujillo. Eso es. Entonces, ese campesino ya no existe, ¿no? Ahora también el campesino es migrante, que está en movimiento. Claro, tiene un pie en la ciudad y un pie en sí, la la misma Marisol de la Cadena habla con esto como, no solamente es la gente en Lima que va de su departamento en Miraflores a trabajar en el centro, sino los campesinos, bueno, bajo otras circunstancias económicas y con todo lo que enfrentan, discriminación racial, desigualdades económicas, pero también están transitando entre la selva, sierra y costa. Entonces, eso es lo que el Perú es un país en movimiento, movimiento cultural, pero movimiento demográfico. Estos últimos 30 años también hemos visto la urbanización como un fenómeno, o sea, cuando yo comencé a trabajar en el Perú todavía la mayoría de la gente vivía en el campo, ahora es al revés. Entonces, eso es lo que me interesa en el Perú. Por un lado, la continuidad, el peso del pasado, Lima, toda Perú construida encima de huacas y de las ruinas de las culturas preincaicas, incaicas, pero después continuidad, pero cambios radicales, el crecimiento. Lo que noto cuando vuelo a Estados Unidos ahora, hace 20 años en el avión solo veías, perdón la palabra, pitucos, gente blanca de Miraflores. Ahora he venido y el avión está lleno de mayormente ancianitos, con caras marrones, que tienen sus hijos en los Estados Unidos, claro, están yendo a encontrarse con la familia. O sea, ahí da muestra del crecimiento de esta clase media, mestiza, chola, que realmente es un cambio tremendo, ¿no? Bueno, la naturaleza de la sociedad peruana. Y a lo que le sumas también, cuando uno ve la penetración de celulares en regiones claro, como Puno, Cusco, Ayacucho, o sea, en general, de alguna manera, habían cambios, pero que se aceleraron, que la guerra en parte los aceleró. Ahora, visto ya la distancia, no sé cuánto has seguido el proceso de las rondas, pero tú ves que ese movimiento, porque tú lo planteabas como un movimiento de rebelión, como lo has señalado, ¿no? Pasada la guerra, pasada los conflictos que se vivieron en aquellos años, ¿logró ir más allá o en términos políticos o simplemente es este proceso de transformación social y económica al que me estás hablando? O sea, ¿Del movimiento campesino? Claro, sí. Bueno, la historia nunca jamás sigue una línea recta, ¿no? Y no es que tengamos ahora, no hay un movimiento campesino que sigue la misma cosa, planteando las mismas demandas. Y por un lado yo veo, o sea, de la gente del campo es un poco, vemos la rebelión en muchos, en movimientos políticos, en las rondas, en movimientos por la tierra, pero también lo vemos en la vida cotidiana, en la migración, en el deseo que no puedo quedarme encarcelado en este espacio, que tengo que ir a la selva, a la coca, a la ciudad, pero a la misma vez no una vida muy difícil, ¿no? O sea, es un cosmopolitanismo campesino, pero no el cosmopolitanismo que goza una persona de Europa que está viajando en avión su comida y todo. No, pero además, en el caso de las rondas del norte, por lo menos los últimos 15 años, un rol clave en todo el conflicto con las grandes empresas mineras, ¿no? Sí. Bueno, como te digo, ha cambiado, o sea, porque eso de la minería, eso no existe. Prácticamente era una industria paralizada en Perú en los 80 por la guerra y los problemas económicos. Claro, una industria central en la historia peruana desde la colonia hasta antes. Pero sí, o sea, se han adaptado y siempre hay en las rondas, o sea, también un movimiento interesante, pero también con sus complejidades, partidos que se metían, ambiciones personales, contradicciones, pero
Sí, yo estuve en el norte hace poco y ves, todavía hay ronderos que están ahí vigilando, pero ha cambiado algo, si tienen sus celulares, y ahora tienen uniformes tipo serenazgo, que antes era poncho y chicote, era poncho, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Ori, un último tema que quería conversar contigo, ¿no? Ya que tú has trabajado el tema de la guerra, supongo que has seguido de alguna manera lo que ha venido después, con la Comisión de la Verdad, en fin. Y en el tema de la memoria, en los últimos años han salido un conjunto de libros, de trabajos que ayudan a a entender mejor el proceso, no sé, las memorias de Lurgio Gavilán, el libro Los rendidos de José Carlos Agüero, algunas tesis que se están traduciendo recién, el trabajo de Ponciano del Pino, que tú conoces bien, ¿no? ¿Tú cómo ves este proceso? ¿Estamos acercándonos mejor los peruanos al tema de la memoria? ¿Estamos mirando mejor o seguimos atrapados en el pasado? Bueno, es una cuestión compleja y bueno, como digo famosamente William Faulkner, el pasado no está muerto ni ha pasado, ¿no? Y eso lo vemos en Perú y hasta ahora en los Estados Unidos hay todo un debate en torno a estas estatuas de la Confederación. Y nosotros estamos a 150 años de nuestra guerra civil, ustedes de 30 años de su guerra civil, entonces la cosa no termina, ¿no? Y estas palabras sin reconciliación, bonitas, reconciliación, verdad, o sea, en la realidad lo que hay es, bueno, es un sueño noble, pero hay contradicciones, diferentes posiciones ideológicas y mucho más. Pero lo que sí diría es que el momento es diferente, porque yo en los 80 sendero era una cosa misteriosa, era muy difícil hablar con ellos, sacaban el diario, pero realmente eran como desconocidos para muchos de nosotros. Y también hablar con militares, yo he entrado para entrevistarles a general un poco, pero me sentía como, wow, el miedo, me van a desaparecer a mí también. Claro, eran los actores de la guerra, una guerra, ¿no? Claro, pero lo que sí hemos visto en estos últimos años ahora es que estamos, que ya se ha abierto un espacio donde se puede hablar un poquito más libremente. Y, bueno, el libro de José Carlos Agüero, Lurgio Gavilán, el libro de Ponciano del Pino sobre Uchurajay, pero también por el lado senderista, hoy día creo en Caretas que Elena Iparraguirre está sacando su poemario. Entonces es un momento, Antonio Zapata tiene un libro sobre Elena Iparraguirre que ha salido ahora. Entonces hay ciertos espacios para entender aquel proceso. Creo que todavía lo vemos por una cortina de humo, pero en ese sentido sí. Pero de que es una cosa que hay en libros y un lugar de la memoria y poemas de Elena Iparraguirre, magnífico. Pero otra cosa que la sociedad llega a otro entendimiento de la guerra. Y lo que veo también es que hay estas palabras que pesan tanto: terrorista, dictador, autoritario, abusivo, etcétera, que un poco forman parte de aquella cortina de humo. Entonces, llegar a un entendimiento más humano de la guerra, que es un poco para ver a los senderistas, no como uno podría discrepar con ellos, pero como seres humanos y tampoco tan provincianos Elena Iparraguirre ha vivido 3 años en París, ¿no? Y Augusta Latorre, la primera esposa de Abimael Guzmán, está en el tren debatiendo con Javier Díaz Canseco en rumbo a una reunión minera en Cerro de Pasco. Entonces, una de las ideas que se manejaba es que Sendero en un grupo algo ciego, no muy avanzado, que nosotros cerrado, la izquierda de las ONGs en Lima, de la Izquierda Unida, pero realmente era una guerra entre prójimos también, para retomar el título del libro de Kimberly Theydon, porque ahí ve en las alturas de Huanta que familias se dividen. Aquí en Lima los dirigentes de Sendero no era otra clase de persona, era un grupo más de la izquierda peruana en los años 70. Era un grupo más y se conocían. Eso es una cosa que yo estoy trabajando con un colega historiador, un libro sobre la historia de la guerra, y lo que hemos visto es que
que sí las conexiones, hablando de la dirigencia senderista, que mayormente, no todo, pero son clase media, izquierda, Lima, universidades limeñas. Bueno, y que si uno va revisando niveles intermedios, también va a encontrar vasos comunicantes o gente que estuvo... Claro. El caso de Lurgio ya es un caso extremo, pero no es el único, ¿no? Hay muchos casos de eso en el campo también. Ahora, tú decías que estamos atrapados todavía en estos términos tan duros, ¿no? Y como que eso es una traba para avanzar más, o sea, para salir, porque por momentos pareciera que Sendero estuviera por tomar Lima, ¿no? Cuando uno escucha todo el debate sobre la huelga de los maestros, y eso no es así, ¿no? Pero es como que todavía en la clase política eso, claro, los medios está muy presente. Un pánico moral, o sea, los dirigentes senderistas están sepultados en la cárcel y ellos tienen sus ideas, está Movadef, pero ellos mismos dirían que ya no estamos en el monte de la lucha armada, pero al escucharle a ciertos políticos del gobierno, imaginarías que los maestros iban a estar mañana con sus cochebombas y eso, bueno, yo no estoy muy al tanto de la huelga, pero para mí el profesor es siempre el peor pagado, menos reconocido. Si un profesor dice que quiero algo más de sueldo, yo estoy ahí apoyándolos. Pero ahora, digamos, son procesos, como tú dices, que no son lineales, hay momentos en que se abre el sistema político, hay momentos que se cierra, ¿no? Pero en todos los procesos donde ha habido guerras civiles es más o menos parecido, ¿no? Claro. Toma tiempo para que las memorias vayan emergiendo. Claro, y también lo que vemos los mejores libros sobre la guerra, Guerra y Paz de Tolstoy, lo escribe 80 años después de las guerras napoleónicas. Homero escribe mil años después de las guerras de Troya. Entonces, en el momento es muy difícil por enemigo, sangre, odio, resentimiento. Creo que recién estamos entrando en esta etapa en el Perú, que uno puede ya verlo con un poco más perspectiva. Pero lo triste, lo que veo, lo que predomina en el Perú, y hay una tendencia humana hacia esto, es el olvido. O sea, cuando yo hablo de nuestro libro con jóvenes, ni saben quiénes son los nombres o dirigentes senderistas, ni de otras personas, o sea, no conocen la historia. Y bueno, por una parte bien, ¿no? O sea, la juventud siempre está en el futuro. Mirando el futuro. Es un poco lo que yo veo, o sea, los mismos actores que se preocupan por la memoria, porque los que estuvieron metidos en la guerra, para eso es el momento que les marcó por vida, ¿no? Claro. Y también los intelectuales, las ONGs, los bohemios, ya voy a ver a esta película, pero en su conjunto yo no veo una gran preocupación o sea, ya están pensando en el futuro. Y como sabemos, el Perú es un país joven, ¿no? La mayoría de los peruanos ahora ni habían nacido cuando capturan a Abimael Guzmán. Ahora, pero ¿por qué es importante no olvidar? Bueno, lo famoso de Santayana, que tenemos que aprender de nuestros errores para no reproducirlos, sí, yo estoy muy de acuerdo, pero también para hablar, el LUM es magnífico, yo estoy escribiendo un libro sobre la guerra, pero también la memoria es una industria, ¿no? O sea, tú ves en todo país están en este plan de construir un museo. Nosotros, el Museo del Holocausto, que ni ocurrió en los Estados Unidos, ¿no? O sea, ahora tenemos este magnífico museo nuevo de historia afroamericana. Entonces, creo que la memoria ahora es un fenómeno, o sea, está de moda la memoria. Claro. Y bien, porque yo también, mi papá es historiador, yo también soy antropólogo historiador, creo que es importantísimo, pero a la misma vez tenemos que reconocer los límites y que muchos seres humanos quieren más vivir en el presente y en el futuro y no van a estar ya, lo que pasó hace 30 años, o sea, es cosa de sus papás o abuelos, ¿no? Y por un lado entiendo eso, ¿no? O sea, cada generación va escribiendo su propia historia. Orin, muchísimas gracias por esta conversación. Amigos, amigas,
Hemos conversado con Orin Starr, antropólogo, profesor de la Universidad de Duke, alguien que, como nos ha contado, desde muy joven conoció el Perú, trabajó su tesis sobre el tema de los ronderos, nos ha hablado de la Sierra de la Libertad, hemos hablado de Cajamarca, hemos estado en Ayacucho también en esta conversación y tratando de entender desde la antropología los procesos políticos, sociales e incluso la guerra que transformó en muchos aspectos la vida de nuestro país. Nos vemos.